Entonces hoy corresponde, sí, en realidad, bueno, hoy es la clase 17, el lunes no hubo, así que va a haber un cambio por ahí en el calendario, pero seguimos avanzando, esperando ver toda la materia. Seguimos entonces las derivadas, la regla de la cadena es lo que corresponde a revisar hoy y algunos problemas de planteo. Bien, entonces vamos con este teorema que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, dadas dos funciones f y g, tales que f o g, la composición, está definida en una vecindad de un punto x sub 0. Entonces, si g es derivable en x sub 0 y f a su vez es derivable en g de x sub 0, entonces la composición va a ser derivable en este punto. Y además se tiene la siguiente igualdad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros identificamos que una función es una composición de funciones, y nosotros sabemos la derivada de la función f, y también sabemos la derivada de la función g, entonces la derivada de la composición va a ser la derivada de la función f, ya como la función exterior, por decirlo de algún modo, evaluado en g por la derivada de la función g en el punto, ¿sí? Entonces, como en clase anterior algunos de ustedes decían, se deriva de afuera hacia adentro. ¿Sí? Antes de seguir, pregunta si el próximo lunes tampoco hay clases. No, no hay clases porque también es festivo. Así que 2 lunes sin clase ya. ¿Festivo de qué? Estoy un poco desinformado en ese sentido. ¿Cómo? Da lo mismo, lo importante es que no hay clase. Sí, Me el pregunto por qué festivo. no hay clases. Ah, porque es feriado por el calendario. San Pedro parece. Sí, puede que sea una de esas fiestas. Bien, entonces, retomando acá, por otro lado, muchas veces ustedes pueden ver también esta regla de la cadena como una función f que depende de una variable u, y a su vez u depende de x. ¿Ya? O sea, al final esta u viene a ser una función de x, u de x. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo esta variable i en otra notación, o la notación con diferenciales, si se puede decir de una manera, de i a de x, va a decir básicamente que tengo que derivar de i respecto a u, ¿ya? Es decir, f lo derivo respecto a u, y de u a de x, ¿ya? Esto, yo por ahora creo que es suficiente que entiendan esto. Entender esto sí les va a ayudar, pero más adelante van a tener que retomar nuevamente esta notación en matemáticas 2 y en matemáticas 3 sobre todo. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco más esto, de las dos formas, pero como les digo yo, con esta es suficiente, porque esta es equivalente a la otra. Entonces, si saben una, bueno, van a saber la otra, solo que esta tiene más letras y un poquito más difícil de ver por ahora, que tenemos solo una variable. Entonces, vamos viendo. Yo creo que la mejor forma de ver esto es con ejemplos, con ejemplos. Entonces tratemos de hacer este primer ejemplo que está ahí. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo acá. Bien.
Entonces, nos piden calcular la derivada de esta función h que ustedes ven ahí, que es 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo, y todo esto elevado a 100. Es una función, si es que desarrollamos esta potencia de elevado a 100, nos quedan muchos términos con potencias gigantes. Es ridícula. Ya sí, y básicamente es para que ustedes practiquen la regla de la cadena, ya, porque, por ejemplo, si uno le pusiéramos, no sé, 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo, y esto elevado al cubo, por ejemplo, ya quizás si ustedes no saben la regla de la cadena, podrían desarrollar este cubo y después derivar término a término. Aún así, ya elevado al cubo es bastante, porque aquí hay 4 términos, ¿ya? Pero elevado a 100 ya es mucho más. Por lo tanto, lo que necesitamos acá sí o sí es aplicar la regla de la cadena. Y para eso necesitamos ver esta función h como una composición de dos funciones, f de g de x, donde en este caso f de x va a ser x elevado a 100. G de x, por otro lado, va a ser 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Y de esa manera entonces se cumple que si yo evalúo g de x en f de x, obtengo h de x. Hasta este punto está claro, ¿cierto? Entonces, vamos viendo. De acuerdo a la regla de la cadena, la derivada de h en un x va a ser la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de lo que está dentro, que sería g' de x. Esa es la regla de la cadena, entonces, que vimos anteriormente. La vemos de nuevo aquí. La derivada de f o g, es decir, la derivada de h en este caso, si llamamos h igual a f o g, va a ser la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que calcular la derivada de f. ¿Cuál sería la derivada de f? En este caso, bien, es una potencia, entonces bajamos el exponente, aquí hay que recordar las derivadas, mantenemos el x y al exponente le restamos 1, sería eso. Por lo tanto, sería 100 por x a la 99. Esa sería la derivada de f. Por otro lado, la derivada de g es un polinomio. Los polinomios, bueno, se derivan igual que esto de acá, que hicimos con el 100, lo mismo se hace con este que está elevado a 0, este está elevado a 2 y este está elevado a 3. Entonces hay que seguir haciendo eso. Primero tenemos una constante, la derivada de la constante es 0. Derivo término a término, es suma, entonces la derivada de la suma es la derivada de la suma de cada derivada. Aquí la derivada de 2x me va a quedar un 2. La derivada de 3x al cuadrado me quedaría 3 por 2 por x elevado a 2 menos 1. Estoy haciendo paso a paso. Más el último término sería 4 por 3 por x elevado a 3 menos 1. Entonces al final de todo esto me queda 2 más 6x más 12x al cuadrado. Esa sería entonces la derivada de esta función g. Por lo tanto, entonces, según la regla de la cadena, la derivada de la función h va a ser la derivada de f, que sería 100 por evaluado en g de x. G de x era 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Y esto queda elevado a 99. Eso sería la derivada de f evaluada en g. Voy entonces a correrle un poco. Ahí. No más.
Y esto entonces va a quedar evaluado ¿Qué pasó ahí? en Zoom. Bien, esto va a quedar entonces, pero multiplicado por la derivada de g. Y la derivada de g en este caso es 2 más 6x más 12x al cubo. Y esa sería entonces la derivada de esta función h. ¿Profe? No sería ¿Sí? 12x al cuadrado. Sí, lo mismo me decía. En el polinomio. 12x al cuadrado, sí. Aquí lo escribí mal, aquí y aquí. Muchas gracias. Ahí y ahí. Perfecto. Esa sería entonces la regla de la cadena. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Podría alejar un poco la pantalla, porfa, profe? Sí. Para hacer la pantalla. Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces, acá yo identifiqué la F y la G. Esto siempre lo pueden hacer, como siempre les digo, pueden hacer todo como paso a paso, pero después pueden ir haciendo todo más rápido. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo llamo estos tres de una? Entonces ahora tenemos aquí funciones trigonométricas, donde tenemos que aplicar la regla de la cadena y otras reglas de álgebra de derivadas. Bien, entonces tenemos acá una función f, que es 7 por la tangente de pi x al cuadrado, más 5x por la cotangente de 3x. Entonces, por un lado, tenemos acá una composición de la tangente con la función x al cuadrado, y acá tenemos una multiplicación y otra composición, que es la cotangente por, perdón, evaluada en 3x. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Hay que derivar este término, luego este término, sumarlos, y cada uno de estos hay que aplicar la regla de la cadena. Además, en este de acá hay una multiplicación, por lo tanto hay que aplicar la regla del producto. Entonces, en este caso, tenemos suma, multiplicación, y producto, perdón, composición. Entonces hay que aplicar esas tres reglas, las primeras dos del álgebra y la otra, la regla de la cadena. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Si lo hacemos paso a paso, sería, voy a ponerlo así, 7 por la tangente de pi x al cuadrado, esto hay que derivarlo, más 5x por la cotangente de 3x, y esto a su vez también hay que derivarlo. Esto sería f', ¿sí? f' en x. Bien, la primera, tenemos un 7 multiplicando la tangente, el 7 es constante, entonces sale hacia afuera. Por lo tanto, queda multiplicar, perdón, bueno, sí, multiplicar por la tangente derivada. La tangente derivada, si ustedes recuerdan, es secante al cuadrado, entonces queda evaluado lo que está dentro, que sería pi por x al cuadrado. Esta es la derivada de la tangente. Pero como la tangente está evaluada en pi por x al cuadrado, hay que derivar ahora esta función. Y la derivada de esa función sería 2 por pi por x. ¿Ya? Básicamente el pi es una constante y derivo el x al cuadrado me daría un 2x.
Entonces, la derivada de esto es lo que está aquí. Ahora hay que continuar y seguir derivando el otro término. Profe, ¿Sí? entonces se deja como lo que está dentro y aparte se multiplica por derivar lo que está dentro. Exacto. Exacto. Ya, Tenemos que derivar la función como general más grande, evaluarla en lo mismo que estaba la anterior, es decir, la tangente, lo evaluamos en lo mismo, que es pi por x al cuadrado, y este pi por x al cuadrado hay que derivarlo. Entonces eso me da 2 por pi por x. En este caso de acá, nosotros tenemos una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para derivar esto voy a hacer 5, una constante, por la derivada de x por cotangente de 3x. Entonces acá yo tengo que primero derivar el x, ¿ya? El x derivado me da 1 por el segundo, que sería cotangente de 3x. Más ahora el primero sin derivar, que sería x, estoy aplicando la regla del producto, por el segundo derivado. La derivada de la cotangente, si es que no me equivoco, es menos cosecante de 3x. Y esto iría al... voy a verificar si es que va al cuadrado. Cotangente, ¿verdad? Creo que no, profe, porque... Cotangente, la derivada es cosecante al cuadrado, con menos. Entonces, si lleva un menos aquí, un menos y esto al cuadrado. Esa sería solo la derivada de la cotangente, si llevaba un cuadrado. Y ahora, aquí me faltó, hay que multiplicar por la derivada del 3x, que sería 3. Y esa sería entonces la derivada de esta expresión de acá. Si se dan cuenta, primero tuve que, o en realidad tuve que derivar el producto, que es 5x, por cotangente, y la cotangente además tenía una composición. Esta composición no era muy compleja, era simplemente 3x, entonces eso hace que al derivar salga un 3, ¿ya? Porque la derivada de 3x es 3. Esa sería entonces esta derivada que ustedes ven ahí. ¿Alguna pregunta? No sé si ya me salté muchos pasos y los compliqué. ¿O está claro? O sea que yo tengo una duda con ¿Sí? respecto cuando derivó al pi de x cuadrado. ¿Por qué cuando deriva, o sea, cuando lo vuelve a multiplicar, pero aparte de que lo vuelve a multiplicar, es como que el pi lo dejó como pi? Eso no entendí. Ya, porque es básicamente derivar esta función. El pi es una constante, recordemos que el pi es aproximadamente 3,14 y más números. Entonces el pi es un número. Al derivar una función que está multiplicada por un número, el número sale hacia adelante y simplemente tengo que multiplicarlo por la derivada de la función, que en este caso es x al cuadrado, por lo tanto la derivada va a ser 2x. Entonces quedaría 2 por pi por x. Ah, ya, ahora entendí, Esa profe. es la Muchas razón. gracias. Sí, de nada. Profe, ¿Sí? eso es solo lo del la derivada de f de x, ¿no? Ya, es que aquí ya los nombres de las funciones empiezan a cambiar, o sea, eh, acá tenemos muchas funciones. Por un lado, tenemos f de x, que es la suma de dos funciones, y cada una de estas funciones es una composición. La primera función es la tangente
que si ustedes quieren ver, podría ser una f, y la otra sería pi por x al cuadrado. Esa sería la g. Por otro lado, acá tenemos una multiplicación. Entonces tenemos ahí una función multiplicando a esta otra función, y esta función es composición de 2. Por lo tanto, aquí también hay 2 funciones. Entonces aquí hay muchas funciones involucradas. Y todo esto vendría a ser la derivada de la función f. Toda esa expresión larga que ustedes ven ahí. Después, si ustedes quieren, pueden multiplicar. Esto lo pueden escribir como 14 pi x por secante al cuadrado de pi por x al cuadrado. Esto acá lo pueden escribir como 5 cotangente 3x más 15 o menos, porque hay un menos ahí, menos 15 por x por la cosecante al cuadrado de 3x. Ya no sé si aclaré las dudas. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos entonces, continuemos. Esto para acá. Vamos entonces con esta de acá. Esta la voy a hacer con más detalle. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 funciones. Aquí hay 3 funciones. Entonces, voy a escribir estas 3 funciones con f1, f2 y f3. f1 de x sería raíz de x. f2 de x sería el seno de x. Y f3 de x, x al cuadrado. Entonces acá tenemos una composición triple, si ustedes quieren. O sea, 3 funciones en composición. Por lo tanto, para hacer la derivada de estas funciones hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto lo pueden ver de la siguiente manera. Si ustedes quieren, tienen que g de x es igual a f1 evaluado en f2 y esto está evaluado en f3. Al derivar, entonces, si aplicamos la regla de la cadena, una vez sería la derivada de la función f1 evaluado en f2 de f3, ¿ya? Ahí también los paréntesis falta uno. Ahí. Acá 1, 2, acá igual falta uno. Sería la derivada de la función exterior evaluada en f2 de f3. Y esto habría que multiplicarle la derivada de la función que está dentro, que sería esa de ahí. Esto habría que derivarlo. Pero como esto también es una derivada, entonces hay que volver a aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, esta derivada quedaría así. f2 derivado, que ahora es la función exterior, evaluado en f3, y esto por f3 derivado. Entonces, básicamente, es aplicar la regla de la cadena 2 veces. ¿Sí? Aquí lo hice de manera general, con f1, f2 y f3, pero lo vamos a aplicar para esta función en particular, que en este caso raíz de x, seno de x y x al cuadrado. Entonces, ¿está claro cómo apliqué acá 2 veces la regla de la cadena? Porque tenemos una composición de 3 funciones. Entonces aquí le pongo otra composición. ¿Sí? Y así ustedes pueden tener, no sé, composición de 4 funciones, de 5, y el procedimiento es análogo, ¿ya? Tienen que seguir derivando
hasta que lo que deriven sea la función x. ¿Ya? Hasta que no haya más composición, en otras palabras. Entonces vamos viendo. Voy a mover esto abajo nuevamente. Ya, entonces teníamos que la función g era la raíz del seno de x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función x, perdón, la derivada de esta función g, va a ser, primero derivo la raíz. La raíz es 1 dividido en 2 por la raíz de seno de x al cuadrado. Aquí. El x al cuadrado. Ahí. Ahí sí. Entonces ahí derivé la función raíz. Si quieren ahí, entonces f1 derivado evaluado en g, perdón, f2 de f3. ¿Ya? Eso sería ese término. Ahora yo esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la función 2. La segunda derivada la segunda función que vemos acá es un seno. Al derivar este seno, me saldría un coseno. Y este coseno lo tengo que evaluar en la función f3. Entonces ese término de ahí corresponde a f2 derivada evaluada en f3. Y por último tengo que multiplicar por la derivada de la función que queda, que sería el x al cuadrado. Y eso sería 2x. Entonces esa de ahí va a ser f3 derivado. Y así sería entonces esta regla de la cadena aplicada en 3 funciones. ¿Ya? Que bueno, básicamente es la regla de la cadena aplicada muchas veces, ¿ya? Y en el ejemplo que viene es similar. De hecho aquí, si no me equivoco, hay como 5. Así que hay que ir haciendo paso a paso y de manera ordenada hasta que se acaben las funciones. ¿Alguna duda con este ejemplo? Aprovechen de preguntar. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar la primera función de 1 dividido en 2? No, que me perdí. Sí, perfecto. Básicamente es derivar la raíz. Recordemos que si yo tengo la raíz de x y la derivo, la derivada es 1 dividido en 2 raíz de x. Entonces, si esa es la derivada de la función raíz, la derivo y simplemente lo tengo que evaluar en lo que estaba evaluado la raíz, que sería el seno de x al cuadrado. Entonces, si se da cuenta, aquí está la derivada de la función y aquí yo la estoy evaluando en lo que estaba evaluada la función antes, que sería seno de x al cuadrado. Ya, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Ya, vamos avanzando entonces. Vamos ahora entonces a ver esta de acá, h de x. Bien, esta voy a tratar de hacerla más rápido, a ver si van entendiendo bien. Entonces la derivada de h hay que ir de afuera hacia adentro. La función más general que engloba todas es este cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el coseno al cuadrado de otra función. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es derivar ese cuadrado. ¿Y cómo se deriva ese cuadrado? Como lo hacemos igual, como si fuera el x. Como si fuera x al cuadrado. Entonces se pone 2 por
coseno, voy a poner el 2 elevado a, perdón, el coseno elevado a 2 menos 1 para hacer el énfasis de que estoy derivando s al cuadrado, ¿ya? Pero ustedes podrían rápidamente, si quieren, poner coseno nomás, coseno elevado a 1. Bien, esa sería entonces la derivada de ese cuadrado. Ahora, la función que viene es el coseno. Por lo tanto, tengo que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí quedaría menos seno evaluado en lo que está evaluado el coseno, que sería todo eso. Entonces quedaría el seno del seno al cubo de raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bien, derivamos este cuadrado, derivamos este seno, perdón, este coseno, y ahora este coseno está evaluado en un seno. Entonces yo tengo que ahora derivar el seno de adentro, que sería esto de acá. Y al derivar ese seno, me doy cuenta que además tiene una raíz. Entonces, después de derivar ese seno hay que seguir derivando. Voy a poner acá multiplicado acá abajo porque ya hacia el lado no cae. Entonces, ¿cuál sería la derivada del seno? Coseno. Y el coseno me va a quedar evaluado lo que está evaluado el seno, que sería raíz cúbica de 1 más x al cuadrado. Bien, pero este seno, como les decía antes, está evaluado en esta raíz cúbica. Por lo tanto, hay que multiplicar por la derivada de esa raíz cúbica. Y recordemos que 1 más x al cuadrado elevado a 1/3 es lo mismo que la raíz cúbica. ¿Ya? Por lo tanto, derivamos esto bajando el exponente, que sería por 1/3 por 1 más x al cuadrado elevado a 1/3 menos 1, que sería entonces menos 2/3. Esa sería la derivada. Y por último, resta la derivada del 1 más x al cuadrado. Ya, si se dan cuenta, es la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, hay que derivar esa última. Y la derivada de esa sería, la derivada del 1 es 0, más la derivada del x al cuadrado, que sería 2x. Y ahí está la derivada de esta función. Ya, si se dan cuenta, como era una función que tenía muchas composiciones, salen al final 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿ya? O 5 derivadas que uno tiene que hacer. Bien, ¿alguna duda con este ejemplo? Ahí ustedes tienen que ir soltando la mano, haciendo los ejercicios por su propia cuenta. Les recomiendo quizá revisar estos mismos después. Traten de hacerlo ustedes para corroborarlos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? profe, yo mando un Profe, primero derivó el X. Ah, ¿no? Aló, es que escucho dos personas. ¿Me escuchan? Profe, yo Háblanos. preguntaba que me confundí la parte cuando multiplicó por 1 más x al cuadrado, todo eso elevado a 1/3 menos 1. Ya. Es que aquí recordemos que las derivadas en general de un x a la p, cuando yo derivo esto es bajo el p y lo multiplico por x elevado a p menos 1. En este caso de acá, el p es 1/3. Ya, porque la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado se puede escribir como 1 más x al cuadrado elevado a 1/3. ¿Ya? Entonces hice eso para ver de manera más sencilla la derivada de lo que está dentro del coseno. Entonces, mediante, o sea, si vemos así la raíz cúbica,
Entonces la derivada puede ser como 1/3 por 1 más x al cuadrado elevado a 1/3 menos 1. Vale, Rafael, se entendió mejor. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más estaba preguntando algo? Yo era profe, pero no estaba confundido porque pensaba que había derivado como la del coseno, primero así como x cuadrado, el coseno cuadrado, y ya estaba listo, pero después había como que derivar de nuevo lo del coseno de x, Exacto. como que eso me Exacto. confundió. Exacto. Lo primero que hicimos ahí es tener el coseno al cuadrado de x y eso es lo que hay que derivar, que sería 2 coseno de x por la derivada del coseno, que sería seno de x o menos seno de x. Entonces, eso es lo que hicimos en ese paso, ahí. Pero claramente evaluada en la raíz cúbica, ¿ya? Que eso hace que todo sea más largo. Profe, ¿Sí? entonces, ahí en rojo que marco ahí abajo, entonces como que se deriva el 2 y luego el coseno. Exacto. Ah. El 2 y luego el coseno. Hay que ver esta función como sería, por ejemplo, un f compuesto con g de x. Entonces, donde el f sería el x al cuadrado y el g el coseno. Así sería la composición. Y por eso queda, perdón, puse 2f. Eso sería g. Entonces, la composición quedaría coseno de x al cuadrado. Y eso, bueno, eso lo denotamos como coseno al cuadrado de x. Así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, la Sí. gráfica de todo se puede ver en el GeoGebra, ¿cierto? ¿O no? La gráfica de esta función, Sí, de todo eso. sí, si uno la escribe, probablemente el GeoGebra va a entregar la gráfica. Es una función bastante con muchos términos, así que no sé, ni se me viene a la mente cómo será la forma de la función, pero si uno la escribe, el GeoGebra dará una gráfica. Ah, vale, profe. Sí. Bien, vamos entonces con el último para después ver algunos ejemplos de problemas de planteo, si es que alcanzamos a revisarlos todos, sería lo ideal. Pero me está quedando este problema de acá, que no es para nada difícil seguir aplicando lo mismo, pero a veces cuando hay funciones, o sea, letras en vez de funciones conocidas, uno se complica un poco. Ya, entonces me definen acá h de x como f por logaritmo natural de una función g. Y me dicen que f y g son funciones derivables. ¿Ya? Entonces, f al final es una multiplicación de f por el logaritmo natural de g de x. ¿Ya? Entonces acá tenemos la composición del logaritmo natural con la función g. Ya esa es esa composición. Lo primero que me piden hacer es calcular h de x. Bien, entonces para calcular h de x hay que utilizar la regla del producto y la regla de la cadena. Entonces h' de x va a ser, derivo f de x, la regla del producto me dice, derivo el primero, mantengo el segundo sin derivar. Entonces escribo logaritmo natural de g de x. Continúo con la regla del producto y esto me dice que tengo que ahora mantener el primero sin derivar y multiplicarlo por el segundo derivado. Y esto lo voy a poner así, logaritmo natural de g de x y todo eso derivado.
Ahí. Y ahí vamos. Hay que derivar esa función. Entonces, si derivamos esa función, bueno, lo primero se queda igual, f' de x por logaritmo natural de g de x más f de x. Y ahora al derivar esta función es una composición, entonces primero derivo el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 dividido en x. Entonces en este caso va a quedar 1 dividido en g de x. 1 dividido en g de x. Y ahora tengo que, por la regla de la cadena, multiplicarla por la derivada de g de x. Entonces quedaría g' de x. ¿Ya? Y esa sería entonces la derivada de h. Esa es la respuesta de esta pregunta. Calcule h' de x. Eso sería, ¿ya? Si es que nosotros conocemos f y g, sería llegar y reemplazar. En este caso no lo dicen, entonces simplemente queda así. Entonces, ¿alguna pregunta con esta parte A? Bien, vamos entonces a la parte B. Ahora me piden calcular h' en 0. Si me dan, sí, me dan todos esos datos que ustedes ven ahí. Entonces, estos datos básicamente son para reemplazarlos en lo que yo calculé en la parte de arriba, en la parte A. ¿Por qué? Porque h' en 0 va a ser f' en 0 por logaritmo natural de g en 0 más f en 0 por 1 dividido en g evaluado en 0 por g' evaluado en 0. Y si se dan cuenta, podemos reemplazar los valores. F' en 0 vale menos 1. Entonces me queda menos 1 por logaritmo natural de g evaluado en 0. G evaluado en 0 es 2. Logaritmo natural de 2. Más f en 0, queda 0. Ya todo el resto va a ser 0, pero igual pongamos los valores. 1 dividido en g en 0. G en 0 es 2. Por g' en 0. G' en 0 es 4. Entonces al final la respuesta sería menos logaritmo natural de 2. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Bien. Vamos entonces a algunos problemas de planteo. Ya estos problemas se conocen como de razón de cambio. Ya esta es como otra materia, si ustedes quieren decirlo, pero básicamente es aplicar la derivada relacionándola con velocidades o formas en las que están cambiando las cosas. Ya a qué tasa cambia cierto volumen, cierta sombra, como vamos a ver aquí. Entonces esa es la idea. Entonces esto sería razón de cambio. Bien, vamos entonces a ver este primer problema. Bien. Dice, una bola de nieve se derrite a razón de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. ¿A qué velocidad disminuye la área superficial cuando la esfera tiene... Ya. Y continuamos entonces viendo este problema de razón de cambio, que yo les decía, una bola de nieve se derrite a razón de
0,05 centímetros cúbicos por segundo. ¿A qué velocidad disminuye el área de la superficie cuando la esfera tiene 10 centímetros de diámetro? Entonces, bien, la situación es la siguiente. Tenemos una bola de nieve. Esta bola de nieve se va derritiendo, se va haciendo cada vez más pequeña. Supongamos que ahora estamos, no sé, en una situación así. Ya, entonces, la bola de nieve se derrite y aquí a razón de 0,05 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen baja a una velocidad de 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Ya, entonces, si ustedes quieren, ya, hagamos el modelo de estos. Pongamos que esto es un radio. Ya, el radio. Profe, ¿esos de la esfera. centímetros no se pueden transformar a mililitros? Sí, pero la verdad que en este caso no es tan necesario porque toda la información está en centímetros. Ya. En el caso de que las unidades fueran diferentes, ahí conviene llevarlas todas a la misma unidad y que los números quizá queden enteros, pero en este caso no es necesario. Entonces, R, Entiendo. sí, perfecto. R va a ser el radio de la bola, es decir, de esta esfera que vamos a unir, que la bola de nieve es una esfera. Entonces, el volumen de la esfera, ¿ustedes recuerdan cómo se calcula en función del radio? ¿Se acuerdan? Pi por R al cuadrado era al cubo. Sí, pi por r al cuadrado es la superficie o el área de una El área creo que circunferencia. era. Pero el volumen de la esfera es 4/3 pi por r al cubo. Entonces, si me dicen que la bola de nieve se derrite a razón de 0,05 centímetros al cubo por segundo, básicamente me están diciendo que la velocidad, perdón, el volumen o la derivada del volumen es 0 o menos, porque se derrite, entonces el volumen va bajando, a 0,05 centímetros por 7 cuadrado, centímetros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, implícitamente, todo depende del tiempo, ¿ya? Implícitamente, todo depende del tiempo. ¿Por qué? Porque el volumen va cambiando en el tiempo. El radio también va cambiando en el tiempo. Y el área, que es lo que necesitamos, el área superficial, también depende del tiempo. Todas estas funciones dependen del tiempo. Pero a nosotros nos dan la velocidad del volumen y nos piden la del área. Entonces tenemos que, de alguna manera, relacionar esto para encontrar la variación del área. Entonces, yo aquí puse que el volumen de esta esfera depende del radio, pero aquí yo puse que todo depende del tiempo. Entonces, esta información de acá, yo la puedo escribir también como que B de la esfera depende del radio, que a su vez depende del tiempo. Entonces, al final, esta función es así. 4pi por R del tiempo al cubo. R del tiempo al cubo. ¿Sí? Entonces, si ahora esta expresión yo la derivo, y aquí vamos a utilizar esta notación, dA dt, lo estoy derivando esta expresión respecto al tiempo, respecto a la variable t,
lo que ocurre es lo siguiente. Aquí yo puedo poner BE prima si quieren, o también pueden ocupar la notación D de BE a DT, la que ustedes quieran. Y esto entonces va a ser igual a la derivada de esto de acá. La derivada de esto de acá, me sale la constante, 4/3, pi. Derivo el r al cubo, como nosotros derivamos el cubo, que es bajando el 3, poniendo el r al cuadrado, pero como el r es una función que depende de t, esto es como una regla de la cadena. Entonces, derivé primero el r que está al cubo, me queda 3 por r al cuadrado, y ahora tengo que aplicar la regla de la cadena, entonces tengo que poner la derivada del r. Yo no conozco el r, entonces simplemente, para respetar la regla de la cadena, voy a poner r' de t. ¿Ya? O si ustedes quieren, también pueden poner de r a dt. ¿Ya? La notación que más le acomode. Por lo tanto, esto de acá, esta relación de acá, me permite calcular la variación o la derivada del radio. ¿A qué velocidad está bajando el radio? ¿Por qué? Porque yo conozco la velocidad de la esfera, o sea, del volumen, perdón. El volumen de la esfera baja a velocidad menos 0,05 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, si esa es la velocidad en la que baja el volumen, la velocidad en la que baja el radio va a ser, bueno, si simplificamos ahí me quedaría 4pi por r de t al cuadrado por r' de t. Si despejamos entonces, esto implica que r' de t va a ser menos 0,05 dividido en 4pi por r de t. Es una r al cuadrado. ¿Sí? Ese sería entonces el radio, la velocidad en la que baja el radio. Bueno, ustedes se preguntarán para qué calculé la velocidad del radio. Quizá le debería haber contado antes que nosotros sabemos que el área depende del radio. Podemos calcular el área, que es lo que me piden, en función del radio. Por lo tanto, si es que lo hacemos, tenemos lo siguiente. ¿Se recuerdan el área de la esfera? ¿Cómo se calcula? El área de la esfera es 4pi por r al cuadrado. Esa es el área de la esfera. Entonces, si es que nosotros derivamos acá, recordemos que todo esto sigue dependiendo del tiempo, entonces si derivamos respecto al tiempo, yo voy a obtener que el área derivado va a ser 2 por pi por r, perdón, acá me equivoqué, voy a poner 4pi, que sería la constante, por la derivada del r, que sería 2 por r por r'. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo obtengo la velocidad a la que está cambiando el área de esta esfera, que sería A'. De esta manera, entonces, yo obtuve el R acá, entonces no es nada más que reemplazarlo ahí, el R'. Entonces me quedaría 4pi por 2 por R por R', y R' es menos 0,05 dividido en 4pi por, voy a poner r al cuadrado. R al cuadrado. Entonces, bien, aquí uno puede hacer unas simplificaciones. Simplificamos S con S. Simplificamos un radio con ese radio. Y me estaría quedando 2 por menos 0,05 sería 2 menos 0,1 dividido en R. Esa sería entonces la rapidez de cambio de
el área. Esto depende del radio, que a su vez depende del tiempo, ¿ya? Pero el problema me dice, calcule a qué velocidad disminuye el área superficial cuando la esfera tiene 10 centímetros de diámetro. 10 centímetros de diámetro. Entonces, básicamente, cuando R de t, en ese instante, en el instante t, tal que el R es 5 centímetros. Por lo tanto, si vamos acá, volvemos a la expresión que obtuvimos. Entonces, en el momento indicado, la velocidad en que está variando el área de la esfera sería menos 0,1 dividido en 5. Y esto sería entonces menos 0,02, si no me equivoco. Y esto, ya, aquí ojo con las unidades. Eso debería ser la unidad, ¿ya? No las, voy a ordenar esto un poco, no las fuimos revisando, pero es bueno ir viendo que las unidades dan de manera correcta, porque eso me da una pista de que los cálculos que hice están bien. Ya si revisamos eso de manera rápida. Bueno, por un lado, la velocidad es centímetro al cubo dividido en segundos. Acá yo tengo un radio al cuadrado. Entonces, si quieren, esta unidad de acá me quedaba centímetro al cubo dividido en segundos. Acá yo tengo una constante, 4pi. Acá tengo un r al cuadrado que va a estar en centímetros cuadrados. Entonces, simplifico y entonces el r', si se dan cuenta, queda en unidad de centímetros dividido en segundos, que tiene todo el sentido porque el radio es una unidad unidimensional, es decir, tiene solamente una dirección, el radio, por segundo, porque es dividido en segundos, porque es una velocidad. Entonces, si vamos acá, el área sería 4pi por r al cuadrado, vamos derivando. Y al reemplazar acá, se me van estos r, y me queda solamente, o si ustedes quieren, a ver, veamos acá, la unidad de esto sería 4pi, una constante, 2 una constante, el r que está en centímetros, por el r' que sería centímetros dividido en segundos. Entonces, esta unidad me va a quedar, como puse acá, centímetros cuadrados dividido en segundos. Y tiene todo el sentido porque las áreas se miden en unidades cuadradas, en unidades de longitud cuadradas, y como es una velocidad de variación, tiene que ser dividida en segundos o alguna unidad de tiempo. Por lo tanto, las cuentas que nos dieron están bien, y esa sería entonces la respuesta. Están bien desde un punto de vista físico, ya podríamos habernos equivocado en alguna derivada, alguna constante por ahí, pero al menos tienen sentido físico. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? En general así son los problemas a razón de cambio. Una situación que me da una velocidad, tengo que plantear un modelo de forma de llegar a variables que relacionen lo que tengo con lo que me piden, derivar, ocupar los datos y llegar a la respuesta. Entonces, en este caso, ¿alguna pregunta? ¿En este problema? Bien, quedan 2 minutos. Yo creo que alcanzamos a hacer el problema 2 que dice ahí. No es tan largo.
y creo que les va a servir por si es que encontraron este muy enredado, creo que el que viene es un poquito más sencillo. Para que se queden al menos con la idea de lo que hay que hacer. Entonces vamos rápidamente con este. Un hombre de 6 pies de altura camina a razón de 5 pies por segundo hacia una luminaria de altura 16 pies. Entonces la situación es la siguiente. Tenemos un hombre que va caminando hacia lo que podría ser un poste. Ahí hay luz. Y se acerca a una velocidad de 5 pies por segundo. 5 pies por segundo. Ahora me preguntan a qué razón está cambiando la longitud de la sombra cuando está a 10 pies de la base. Entonces, la sombra proyectada básicamente va a ser algo así. Algo así, más o menos. Entonces, esta longitud de acá, podríamos decir que es la sombra. Entonces, a medida que va avanzando, la sombra también va cambiando de tamaño. Por ejemplo, si estamos en otra situación acá, pasa un poco de tiempo, estamos aquí. Otro color, ya negro. La sombra ahora va a ser... Salió rojo. La sombra ahora va a ser algo así, algo que está ahí más o menos. ¿Ya? Entonces tenemos esas cantidades. Lo que es constante es esto de acá, que vale 16 pies, y la altura del hombre, que son 6 pies. Por lo tanto, si es que a la altura, perdón, a la distancia del hombre a esta luminaria le llamamos X, y a la distancia de la sombra le llamamos Y, que sería esta de acá. En la situación 1 sería esta de acá también. Si asignamos esas variables, mediante semejanza de triángulos, nosotros tenemos lo siguiente. 16, esa Y más X, como 6, esa Y. ¿Están de acuerdo con esa relación? Por semejanza de triángulos. Entonces, bien, si despejamos esto, obtenemos lo siguiente. 16y, acá voy a poner un equivalente, es igual a 6y más x, más 6x, perdón. Lo que a su vez es equivalente a que 10y sea igual a 6x. Nosotros sabemos x', entonces despejemos y. Por lo tanto, y va a ser igual a 6x dividido en 10. Entonces, la sombra se relaciona con la distancia, esta sombra de acá, se relaciona con la distancia del hombre a la luminaria, como la relación que ustedes ven ahí. Y es igual a 6x dividido en 10, donde x es la longitud de la sombra, perdón, donde y es la longitud de la sombra, y x es la longitud a la luminaria. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión en función del tiempo, vamos a obtener que y' va a ser igual a la derivada de 6x dividido en 10, el 6 dividido en 10 pasa hacia afuera, y el x depende del tiempo, porque la posición y el hombre se va acercando. Entonces quedaría x'. Y x' es la velocidad con que el hombre se acerca a la luminaria. ¿Por qué? Porque si el hombre se va acercando hacia la luminaria hacia allá, la distancia del hombre a la luminaria disminuye a esa misma velocidad. Por lo tanto, ¿esto qué me dice? Que x' va a ser menos 5.
pies por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, con ese dato que ya teníamos del comienzo, es reemplazar acá, y me quedaría 6 dividido en 10 por menos 5 pies por segundo. Simplificamos ahí, me queda menos 3 pies por segundo. Entonces, también la sombra va disminuyendo. ¿Ya? La sombra también va disminuyendo en longitud. Y ese sería entonces este otro ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Quedaron 2 que voy a tratar de hacer la próxima clase, porque estos problemas son, tienen que practicarlos, porque de esa manera es la que ustedes van aprendiendo las Profe. técnicas para poder resolverlos, ya haciendo hartos ejercicios. Profe, ¿cómo hizo la razón? Disculpe. Y este de acá es a este, como este es a este. Vale, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, quedamos hasta ahí y nos vemos hasta el otro miércoles. Si es que no... Profe, ¿podría colocarlo más atrás, por favor? Bueno, Que cuando le iba a profe, ya. sacar pantallazo había una carita. Ah, ya. ¿Así? Eso. Sí, 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 gracias. Ya, súper. Gracias, profe. Gracias, profe. Nada. Bueno, que esté muy bien. Que Chao, tenga un profe. buen Hasta el fin de próximo semana. miércoles. Oiga, una Chao. pregunta. Chao, profe. El lunes, estaban diciendo que el lunes era feriado. Sí, este lunes que viene también es feriado. Así que nuevamente no hay clases. Chuta. Así que hasta el Entonces, hasta otro el próximo, miércoles. hasta el próximo miércoles. 30, sí. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Que Chao, estés muy profe, bien. gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Chao, luego. profe, que Chao, esté muy profe, bien. nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, chao, que estés muy bien.